Y ahora sí, vamos a abrir la página informativa y lo vamos a hacer con don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del martes 2 de julio hablando de las medidas de regeneración democrática que presentará el gobierno de Pedro Sánchez el próximo 17 de julio ante el Congreso de los Diputados. El presidente del gobierno confirmó ayer en los micrófonos de la cadena SER que este plan será presentado con el fin de que sea aprobado al regreso de la actividad legislativa. Y insisto, a la vuelta de verano presentaremos ya esa guía, ese plan de calidad democrática que creo que va a reforzar a nuestra democracia y que además quiero trasladarle a la ciudadanía que confíen en el sentido de que va a ser plenamente acorde con la normativa europea, con las directivas que hemos aprobado, la última, la más reciente, en el mes de abril, con el concurso también del Partido Popular Europeo, que fue esa ley de independencia de los medios de comunicación. De esta manera, el jefe del Ejecutivo propondrá un cambio a la ley de publicidad institucional para establecer un máximo de financiación a los medios de comunicación, afirmando que algunos medios no tienen lectores y solo recursos. Es decir, garantizar la transparencia, la pluralidad informativa, luchar contra los bulos y la desinformación, porque efectivamente está haciendo daño a la convivencia y al correcto funcionamiento de sociedades democráticas, y al final abren las puertas a pues fenómenos como los que hemos empezado a hablar en esta conversación, en esta entrevista, como es, por ejemplo, el avance de la ultraderecha. La reforma a la ley de publicidad institucional también afectará al dinero que destinan los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Se trata de una norma que, según Pedro Sánchez, ha cumplido 20 años y no incorpora el fenómeno de la digitalización, y a su vez considera que es necesario incorporar elementos de transparencia en ella. Bueno, la entrevista de ayer de Pedro Sánchez a la cadena SER del Grupo Prisa iba a dar que hablar. Sabíamos que iba a anunciar algo. Hoy es un día triste para la democracia en nuestro país. No se va a fortalecer la democracia, sino todo lo contrario. Y de hecho la fecha límite es el 17 de julio, que es cuando presentará esta ley, que es una ley mordaza contra los medios de comunicación críticos con el gobierno. Ya lo anunció en aquella declaración lacrimógena y ahora sabemos cómo lo va a hacer. Pues eso es lo que esperamos de Pedro Sánchez, porque lo que intentan es acabar con toda disidencia, con toda discrepancia, ya sea política, ya sea periodística, cualquier crítica contra lo que ellos hagan. Y se trata de una ley de censura contra la prensa, contra los medios de comunicación que son incómodos a Moncloa. Fíjense ustedes que están poniendo de excusa una ley europea, diciendo que Europa ya había dado en estos últimos meses algunos pasos encaminados a este tipo de medidas. De lo que está hablando es de la ley de libertad de medios de comunicación de la Unión Europea, que entró en vigor en mayo. Y no se engañen, esta ley europea, de hecho, es la que está utilizando Pedro Sánchez indirectamente para ponernos esa mordaza a los medios de comunicación, y en realidad está hecha para protegernos de gobernantes como él. De gobernantes, pues eso, que utilizan torticeramente los medios de comunicación. O sea, no es para protegerle a él de la prensa, sino todo lo contrario. Y lo sorprendente es que Pedro Sánchez ha dicho que lo va a negociar después con ciertos grupos. Se aprobará después de verano, se anuncia, como les decimos, el 17 de julio, y querríamos saber con qué grupos lo va a negociar. Si lo va a negociar con sus socios, los que le sostienen en la Moncloa. Esto es sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta quiénes son sus socios. Se lo recuerdo, los herederos de la banda terrorista ETA y los independentistas, que son los que quieren romper España. Esos son los socios. ¿Ustedes creen que con esos socios con los que va a negociar Pedro Sánchez esta ley podemos estar tranquilos? Porque son los que quieren realmente que haya una mordaza contra los medios críticos. Y lo peor es que ha anunciado Pedro Sánchez que lo va a hacer a través de un comité de expertos, integrado lógicamente pues por gente afín, probablemente socialistas, y ellos serán los que determinen qué noticias consideran falsas y, por tanto, qué medios no deben contar con esa publicidad institucional. Nuevamente hacemos un alegato en favor de la transparencia. Querríamos saber quién integra ese comité, qué medidas se adoptan. Porque lo que se pone encima de la mesa en estas circunstancias es una medida sumamente preocupante contra los medios de comunicación, y qué curioso, se anuncia 4 días antes de que declare su esposa, su mujer, por una investigación
acerca de unas presuntas corruptelas surgida precisamente gracias a las investigaciones de los medios de comunicación. Es decir, gracias a las informaciones que se han ido publicando en diferentes diarios. No es baladí que el viernes vaya a acudir Begoña Gómez a hablar en los tribunales. Dice Sánchez que no es aceptable que con recursos públicos se esté financiando lo que él considera desinformación y mentiras. De hecho, en un par de ocasiones estuvo a punto de decir pseudomedios de comunicación, que es esa palabra que se ha inventado para hablar de esos digitales en muchas ocasiones incómodos. ¿Por qué? Pues porque son los que se dedican a señalar todas las corruptelas que salpican a su entorno. En fin, no se lo vamos a poner fácil. No quieren que hablemos de sus corruptelas, de los negocios de su familia. Así que nosotros vamos a seguir aquí dando la batalla y contándoles lo que consideramos que es importante que ustedes conozcan, como siempre, con rigor y sin miedo a las presiones. Y a pocos días de que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, comparezca ante el juez Juan Carlos Peinado en el marco del proceso por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada, la Fiscalía Europea también analiza citar a la mujer del presidente por los contratos con el empresario Juan Carlos Barrabés, en los que podrían haberse visto involucrados fondos europeos. Se le citaría así junto a los demás investigados en una primera comparecencia para comunicarle que la investigación se dirige en contra de ella, efectos prácticamente informativos y en aras de evitar indefensiones, tal y como se recoge en la ley que regula el funcionamiento de la Fiscalía Europea. De igual manera, vale la pena recordar que la investigación europea no anula la española dirigida por el juez Peinado, ni siquiera en lo que afecta a los contratos obtenidos por Barrabés, ya que varios de ellos no procedían de financiación europea. Bueno, sepan que este viernes, y de hecho esto tiene mucha relación con lo que anunció ayer el presidente del Gobierno, a las 10 de la mañana en Plaza de Castilla está citada a declarar la esposa. Begoña Gómez va a tener que dar explicaciones, comparece en calidad de investigada por esa presunta corrupción, esos presuntos delitos de tráfico de influencias y, como les decíamos, esa corrupción en los negocios entre particulares. Se está investigando si existen indicios delictivos en esas actividades. En principio simplemente eran de consultoría y de formación realizadas por Begoña Gómez, y ya les digo, sumamente importante es que esta denuncia surge a partir de una serie de informaciones. Es una denuncia que ha presentado el sindicato Manos Limpias basándose en esas publicaciones de diferentes medios de comunicación. Por eso la prensa es tan importante y por eso es lo que se ha denominado popularmente el quinto poder, ¿no? Ese poder que está investigando y está fiscalizando lo que hacen directamente desde el Gobierno. Este interrogatorio se va a llevar a cabo en mitad de un cruce de reproches entre el magistrado por un lado y por otro lado pues por la Fiscalía de Madrid, que saben en algunas ocasiones ha estado respaldada por el fiscal general, hasta el punto de que se ha dicho que don Álvaro García Ortiz era el mejor abogado para Begoña Gómez, porque hasta en 6 ocasiones la Fiscalía ha defendido a Begoña Gómez frente a la instrucción del juez Peinado. De ahí que se diga que precisamente el fiscal general del Estado es el mejor abogado de Begoña. De hecho, Sánchez ha mostrado todo su apoyo al fiscal general en numerosas ocasiones, y lógicamente también a Begoña Gómez en una semana que es crucial para los dos, tanto para Álvaro García Ortiz como para Begoña Gómez, porque Álvaro García Ortiz podría ser imputado en las próximas horas. Estaremos muy pendientes. Sería un caso insólito dentro de la historia de la justicia en nuestro país que ocurriera esto, y de hecho se ha puesto también el foco precisamente en ese procedimiento. En cualquier caso, como les decíamos, la investigación por un lado del juez Peinado, Juan Carlos Peinado, no es incompatible con la causa que, como les decimos, la Fiscalía Europea ha puesto el foco en los contratos del empresario Barrabés. En cualquier caso, estaremos muy pendientes de lo que pasa con esa declaración y, sobre todo, del poco respeto que tiene a las instituciones Pedro Sánchez cuando respalda las actuaciones del fiscal general Álvaro García Ortiz.
Y mucha atención porque el Tribunal Supremo rechaza amnistiar a Carles Puigdemont y mantiene la orden de detención en su contra. Los magistrados han considerado que la ley no es aplicable al delito de malversación y han anunciado dos decisiones. Por un lado, el juez Pablo Llarena mantiene vigente la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín. Por otro lado, la Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, descarta anular la inhabilitación a Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Según el juez Llarena, los actos de disposición del patrimonio de la administración estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal y tuvieron un marcado carácter patrimonial. La Sala de lo Penal añade que los condenados por el proceso hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio propio. Con esta resolución, el Supremo se desmarca del criterio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien tuvo que imponerse a sus subordinados para defender una amnistía total en las causas del proceso. También se aleja de la postura de la Abogacía General del Estado, que siguió la misma línea y defendió que no se apreciaba un propósito de enriquecimiento por parte de los líderes independentistas. Pues ya lo ven, decíamos antes que era como la semana fantástica para don Álvaro García Ortiz y en este caso esta resolución que les contábamos del Tribunal Supremo, pues lo que hace es alejarse, ¿no?, de esa medida que quería o el criterio que tenía el fiscal general del Estado, ¿no? Por un lado, pues el fiscal general del Estado presionaba para que esa ley de amnistía, presionaba o dijo que tenía que aplicarse tal cual en todos los ámbitos, en todos los puntos, y sin embargo el Tribunal Supremo mantiene la malversación del procés, el mal llamado procés, ese proceso independentista que los secesionistas catalanes querían llevar a cabo a partir del año 2017. A partir del año 2017 que se viera de facto, ¿no?, en ese auténtico golpe de Estado que pudimos presenciar en el mes de octubre de ese año. Sin embargo, esto es algo que estaban fraguando desde hace muchísimo tiempo. Los magistrados que juzgaron ese proceso secesionista en el Tribunal Supremo tienen en cuenta que efectivamente hubo malversación y que en particular el ex vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, miembro de Esquerra Republicana, al igual que el resto de condenados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, lo que querían es precisamente utilizar esos fondos para sus fines propios. O sea, hubo malversación. Y de hecho, está claro que Pablo Llarena no va a perdonar ese delito al expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y continúa con su orden de detención. Pensaban que se iban a ir de rositas y de momento el Supremo lo que le está diciendo es que, que hay un límite y ese límite es precisamente la malversación del procés. Cuestión que quizás no tenía en mente el gobierno de Pedro Sánchez, y es especialmente importante esta resolución del Tribunal Supremo de cara a las negociaciones en Cataluña y de cara a una repetición de las elecciones en otoño, porque de esta manera lo que hace el Supremo es abrir otro agujero, otra falla en la inestable relación entre el gobierno y Esquerra Republicana y Junts, que son los dos únicos capaces de sustentar el gobierno del PSC en Cataluña, es decir, los dos únicos que son capaces de hacer que Salvador Illa consiga hacerse con el poder en la Generalidad de Cataluña. Los socialistas eran muy conscientes de que tenían cierta resistencia judicial porque era obvio, negro sobre blanco, ¿no?, lo que estábamos viendo, pero sin embargo confiaban en que el Supremo no se desmarcara por la malversación para no enfrentarse a recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De ahí que hubiera diferencia de pareceres entre estos tribunales y por eso la semana pasada les hablábamos de lo importante que era que hubiera independencia judicial a la hora de nombrar, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Para que supieran ustedes lo importante que es tener una justicia despolitizada. ¿Que ahora mismo lo que tenemos es una justicia politizada por consenso? Sí. ¿Que hubiera sido mejor que hubiéramos tenido una justicia independiente? Pues también se lo digo y además llevamos bastante tiempo hablando de este tema. Lo importante es que esta es una decisión trascendental para la causa. Por un lado, lo que rechazan es amnistiar esa malversación, en particular en el caso de Oriol Junqueras y el resto de condenados, y por otro lado también se opone, como les decíamos, a perdonar la malversación del expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y por tanto, insisto, sigue su orden de detención contra él. En ambos casos
los magistrados entienden que hubo beneficio personal de carácter patrimonial, y esto es muy importante, porque aunque no pagaron el proyecto independentista de su bolsillo, lo que hicieron es utilizar esos fondos. Hubo cierto ánimo de lucro en su actuación, porque se apoderaron de bienes ajenos, bienes pagados por todos los ciudadanos, un patrimonio público, y por tanto se cometió un delito. ¿Es verdad que ese dinero no que se quedó en sus cuentas? Pues puede ser verdad. Puede ser que se obtuviera para pues otro tipo de cosas, incluso lo que ellos consideran una causa altruista, como es la secesión de Cataluña. Pero ya ven ustedes que queda bastante claro que el delito de malversación está ahí, y por tanto el Supremo dice que debe ser perseguido. Y en asuntos internacionales, mucha atención, porque la Colombia del presidente progresista Gustavo Petro ya desbanca a Marruecos como el mayor receptor de subvenciones españolas otorgadas por el ejecutivo de Pedro Sánchez. Esta cifra la lideró Marruecos en los 2 últimos años, con ayudas destinadas para el control de la inmigración que alcanzaron hasta los 60 millones de euros. Ahora son varios los departamentos, ministerios y organizaciones colombianas las que reciben estas ayudas por parte del gobierno de España, con el fin de promover distintos proyectos relacionados con el cambio climático, la agricultura, la búsqueda de desaparecidos o el desarrollo de la infancia, alcanzando en el último año una cifra cercana a los 25 millones de euros desembolsados para este tipo de iniciativas. La cifra llama la atención debido a la cercanía que mantiene Pedro Sánchez con el mandatario colombiano Gustavo Petro, quien en más de una ocasión ha salido a defender al presidente del gobierno de España en sus redes sociales y en diferentes comparecencias. Bueno, esto se puede leer de 2 maneras, y de hecho así respondemos a esa pregunta: ¿quién ha superado a Rabat? ¿Quién ha superado a Marruecos en recibir ayudas de Pedro Sánchez? No es que España le dé dinero a Colombia, que estaría muy bien, sino que se lo da Pedro Sánchez a Gustavo Petro. Eso es lo que realmente nos preocupa, que Dios los cría y ellos se juntan. El mandatario colombiano, de hecho, ha dado la cara por Pedro Sánchez en los últimos días. En particular, sabemos que ha apoyado a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez durante esos 5 días de reflexión que se tomó el presidente del gobierno. El propio Gustavo Petro puso un tuit en el que habló de esta máquina de fango, utilizando las palabras de Pedro Sánchez. Habló de la extrema derecha que buscaba destruir a la familia del presidente del gobierno español para detener las políticas progresistas. Esto se lo decimos como simplemente curiosidad, ¿no?, para que sepan cómo son las relaciones entre Pedro Sánchez y Gustavo Petro. Gustavo Petro, por cierto, militante en su juventud del grupo terrorista M19. O sea, un terrorista que está en el gobierno de Colombia. Pobres colombianos, qué tristeza que tengan ese mandatario allí. Y ya lo dijo Pedro Sánchez cuando vino Petro a España: 2 gobiernos progresistas se habían encontrado para abrir caminos progresistas de cara a la humanidad y llevárselo crudo, que eso no nos lo contó Pedro Sánchez cuando vino el presidente colombiano a Madrid y fue recibido en Moncloa. Es curioso porque en aquel momento ya se anunciaron esas ayudas, haciendo referencia a cuestiones tan importantes como la emergencia climática. Un asunto clave para Colombia y para España, decían en aquel momento desde Moncloa. Ya lo ven, la ideología woke al servicio del cobro de las ayudas que les interesan. Bueno, en fin, esto es una muestra de las buenas relaciones de Gustavo Petro con Pedro Sánchez. A mí me gusta saber quiénes son los amigos de mis amigos y también los enemigos de mis enemigos. Y sobre todo cuando los enemigos se juntan, pues me interesa más aún saber dónde va mi dinero, porque en el fondo esas ayudas saben que sale de nuestro bolsillo. En fin, ¿dónde estaba ayer Gustavo Petro? Pues fíjense qué curioso, estaba en Panamá y además muy cerquita de nuestro rey, de Felipe VI. Precisamente ayer lunes ha sido investido José Raúl Mulino como nuevo presidente de Panamá, quien fue electo por sus propuestas en favor de la reactivación económica del país y del Canal de Panamá, y por sus políticas en contra de la inmigración masiva por el tapón del Darién, asegurando que promoverá las deportaciones masivas de migrantes indocumentados. A la ceremonia asistió Su Majestad el Rey Felipe VI en calidad de jefe de Estado, quien fue acompañado por el ministro José Manuel Álvarez, entre otros dignatarios. Vale la pena resaltar que durante el acto el rey fue situado justo al lado de la delegación colombiana encabezada por el presidente Gustavo Petro, algo que ha llamado la atención de los espectadores. Por cierto,
El mismo presidente de Colombia ha protagonizado una de las escenas con más repercusión durante esta visita a Panamá, pues resulta que después del acto de investidura de José Raúl Mulino, Petro fue captado en videos y fotos paseando de la mano de una mujer que no era su esposa de forma cariñosa por el centro de la ciudad de Panamá. Las imágenes no tardaron en despertar la polémica y el rechazo en varios sectores de la opinión pública colombiana. Pues ya lo ven, señores, ¿qué fue hacer Gustavo Petro a Panamá? Pues supuestamente pasear y, en fin, presenciar esa toma de posesión de José Raúl Mulino, que estará los próximos 5 años en la presidencia. Una toma de posesión en la que ya les contaba mi compañero Guillermo Díaz, en la que coincidió con Felipe VI. Y, de hecho, esto hizo que acapararan pues muchos de los focos, ¿no?, de los asistentes en ese acto de investidura. En el caso de Raúl Mulino, lo que ha prometido es austeridad para ese país. Y, por tanto, nosotros queremos ponerle foco a esta relación, ¿no?, la que tiene nuestro país con Panamá, a través de esa hispanidad, la primera globalización. Y, por tanto, en esta página internacional queríamos hablarles de la importancia de esta toma de posesión, sobre todo de cara a las medidas que se pueden adoptar en Panamá, como, por ejemplo, la reactivación económica, como, por ejemplo, la crisis hídrica. Saben cuán importante es el canal de Panamá y, sobre todo, para el comercio, el transporte de mercancías. Se pone foco también en esa inmigración irregular, ¿no? En fin, hay un montón de controversias también encima de la mesa en la información relacionada con el crecimiento de Panamá, como puede ser el caso de la minería tan importante que es allí, en fin, también en el caso del sistema de pensiones, para que en el fondo pues en ese país puedan tener una buena calidad de vida. Un montón de cuestiones, como les decimos, en las que nosotros también ponemos foco y nos gusta interesarnos por lo que pasa allí en Hispanoamérica. Y es el momento de hablar con nuestra compañera de OK Diario, con Laura Fernández Cañas, para que nos cuente qué llevan en la portada. Doña Laura, muy buenos días. Muy buenos días. Nos espera una semana intensa en el panorama político y judicial, así que les recomiendo que estén muy atentos a la portada de OK Diario, en donde hoy les contamos que Félix Bolaños ha llamado a Junts para implorarle que mantenga su apoyo tras el revés del Tribunal Supremo a la amnistía. También que Carles Puigdemont sondea al inhabilitado Oriol Junqueras de número 2 en una posible lista conjunta como reto al PSOE y al Supremo. Y como era de esperar, el Partido Socialista descarta reformar la ley de amnistía y carga contra el Supremo, asegurando que no están para opinar de leyes. Todos los detalles de estas noticias los encontrarán en OK Diario. Les esperamos. Muchas gracias, doña Laura, y ahora vamos a contarles una noticia de interés general.